Puede hacer uso de la palabra el diputado Abel Valle Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Justicia, diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, los saludo con afecto, así como a las diputadas y diputados que nos acompañan. Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de México, licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, bienvenido a este recinto parlamentario. Les doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento a los medios de comunicación que indudablemente han sido un eficaz aliado para que la sociedad esté informada. Señoras y señores, público en general, la actual tendencia del gobierno federal de centralizar y controlar las diversas actividades contra la inseguridad pública han originado la elaboración de instrumentos legales que indudablemente marginan en muchos de los casos la concepción propia de las entidades federativas y se erigen en consecuencia en los promotores de esquemas verticales de operación, sin conceder a los estados de la República la oportunidad de crear, establecer y generar, de acuerdo a las circunstancias de cada estado, la respuesta adecuada a sus necesidades. Si bien es cierto que para la atención a la problemática de inseguridad es necesario homologar algunos requerimientos, también es conveniente aceptar que cada entidad, de acuerdo a sus condiciones y problemática, pueden enfrentar a esta a través de sus propios recursos. Ante esto, es necesario que en el Estado de México las políticas públicas de seguridad no solo sigan la inercia vertical de su esquema, sino que en el contexto flexible de la misma se logre diseñar, elaborar y poner en práctica aquellas políticas que son necesarias, generando los ordenamientos idóneos y factibles para enfrentar la inseguridad. Actualmente, la diversidad de ordenamientos, tanto de carácter federal y estatal, generados para atender el tema de la inseguridad en el Estado de México, han creado una dinámica perversa, que en muchos de los casos, las atribuciones o funciones de las distintas autoridades e instancias instituidas para tal efecto contravienen y generan duplicidad en su aplicación y desvirtúan su cabal cumplimiento. Por tal motivo, en el marco de su comparecencia ante estas comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de este Congreso, es que exponemos a usted nuestra opinión en los temas referidos. En relación al cuarto informe de gobierno del doctor Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, señor Procurador, pudimos apreciar en el referido documento información relativa a la modernización del marco jurídico sobre el uso de las tecnologías de la información para los requerimientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la trata de personas y la violencia contra las mujeres, sobre la capacitación del personal de la Procuraduría en aspectos técnicos, la alerta AMBER y el apoyo a víctimas del delito, y asimismo innumerables estadísticas sobre acciones realizadas por la Procuraduría de Justicia del Estado, que indudablemente nos han generado la necesidad de analizarla detenidamente y tener así una concepción más clara y amplia sobre la información referida. Igualmente, señor Procurador, nos podemos percatar que no existe información alguna en relación a la aplicación de los diferentes programas de prevención social del delito, nula información sobre la cultura de la legalidad al interior de la Procuraduría, así como los programas respectivos para promoverla entre la población en general. Se carece de información sobre algunas políticas de contención del crimen, elementos sustanciales para generar las políticas de gobierno necesarias para la inhibición de conductas antisociales. Se omite información sobre la creación de la Fiscalía Estatal,
así como de sus objetivos, alcances y la forma de elegir o designar al titular respectivo. El informe no menciona los programas o políticas establecidas contra los delitos cibernéticos y sobre todo el conocimiento de nuevos programas de control de confianza que deben sustituir a los que actualmente se aplican y que aún no se han presentado los resultados esperados. Asimismo, se carece de información sobre la reubicación del personal operativo de la Procuraduría General de Justicia, que reprobó el examen de control de confianza sobre el uso de la información criminal de acuerdo a los protocolos establecidos en relación a la Plataforma México y a la Plataforma Mexiquense, sobre la actuación de la Procuraduría General de Justicia en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores. Se ignora información sobre los sistemas de inteligencia en la búsqueda de información criminal sobre la aplicación de los fondos de la ayuda federal. Ignoramos si la Procuraduría cuenta con el personal idóneo y suficiente para atender, sin mediar conflicto de intereses, el programa de justicia alternativa en su modalidad de mediación y conciliación. Y sobre todo, requerimos saber si usted cree que la Procuración de Justicia en el Estado de México se realiza de forma pronta y expedita. En fin, señor Procurador, después de leer el informe del señor Gobernador, se desprenden un sinnúmero de cuestionamientos que nos permiten afirmar que en el tema de Procuración de Justicia en el Estado de México falta mucho por hacer. A 4 años de iniciada la gestión de Erubiel Ávila, aún no vemos realmente políticas públicas de carácter permanente que vayan hacia la prevención del delito, como la forma más eficaz de alcanzar la paz y tranquilidad que todos los mexiquenses desde hace muchos años estamos demandando. Las políticas del gobierno actuales han promocionado entre la población la aplicación de medidas de autoprotección como una forma de prevenir el delito. Eso nos da a entender que aún no alcanzan a comprender en toda su esencia lo estipulado en el artículo 21 constitucional y trasladamos nuestra responsabilidad legal hacia la sociedad en general. Creemos que el programa de prevención social contra la violencia y la delincuencia, con su amplia gama de soluciones materiales que atienden a necesidades fundamentales de la sociedad y que debieron de ser atendidas bajo otra concepción, sea la solución definitiva a la problemática social. Aún creemos que la importación de programas contra la inseguridad que en otros países han obtenido resultados relativos por la diversidad de los factores que se conjugan, sea la solución adecuada para nuestro país. No han tomado en cuenta que es un fenómeno que presenta múltiples factores y que se mueve en todas partes del mundo. En los programas federales y estatales aún seguimos criminalizando a la pobreza, exonerando de hecho al sector donde se generan los problemas más graves de corrupción y sobre todo los que, utilizando recursos públicos, obtienen una riqueza difícil de explicar sin mediar sanción alguna. Los operativos conjuntos, el crecimiento número de base de operaciones mixtas, el alarde indiscriminado de operaciones con efectivos policíacos y de fuerzas armadas, no son sinónimos de mayor seguridad en el Estado. Esto nos advierte claramente el incremento paulatino e irreversible de una delincuencia que cada día actúa con mayor violencia. Señor Procurador, indudablemente que día con día, tanto usted como nosotros, hemos observado una creciente descomposición social que tiene como sustento el desconocimiento y la no aplicación de un esquema de valores morales que nos permitan aprender a respetar a nuestros semejantes. Creemos que esa sigue siendo una tarea pendiente del gobierno del Estado. Hemos percibido en el pasado reciente que el Ejecutivo Estatal presentó ante el Congreso local una serie de iniciativas que, más que ofrecer una solución real a las demandas sociales, se tuvo la tendencia de criminalizar el comportamiento humano y social. Ejemplo de ello es la iniciativa presentada en la legislatura pasada
en donde a un chofer de autobús víctima de un asalto, al no presentarse a realizar una denuncia correspondiente, lo convertía por ley en un delincuente, o a la iniciativa que convierte en criminal a un conductor de cualquier vehículo que transite en el estado sin una o dos placas de circulación y que podría ser detenido y remitido a las autoridades del Ministerio Público. En la fracción parlamentaria de Morena, tenga usted por seguro, tenemos la convicción de realizar nuestro mayor esfuerzo para colaborar con todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia para diseñar y promover las políticas públicas que puedan constituir una nueva forma de atender los graves problemas de inseguridad en el Estado. Por este motivo, queremos decirle que realizaremos la propuesta para que la elección o designación del Procurador General de Justicia o el fiscal estatal se realice bajo un concepto estrictamente democrático que nos permita obtener la garantía de cumplimiento de los fines sociales de sus propios objetivos. De esta manera, aseguramos a una institución que verdaderamente represente los intereses de la población y no que sea el fiel representante de los intereses políticos de su designación, como actualmente lo enuncia la ley. Asimismo, realizaremos propuestas para el combate a la corrupción y a la elaboración de una nueva ley de seguridad pública para el Estado de México. Igualmente, en Morena entendemos que las instituciones referidas deben someterse a una minuciosa reestructuración que tiene que ver con la organización, con esquemas anticorrupción, capacitación con tolerancia, con el acceso a la información pública, con la rendición de cuentas y sobre todo un fiel compromiso con los intereses sociales. En el Estado de México actualmente vemos a un poder ejecutivo que celebra y aplaude todas las decisiones del gobierno federal. No podemos pensar que esté actuando en favor del Estado de México. Vemos así a ese poder ejecutivo preocupado más por un futuro político que a un gobierno democrático y respetuoso de las decisiones populares, de los derechos políticos, sociales y civiles de todos los mexiquenses. Ante esto, señor Procurador, le agradecería me diera respuestas a las pocas preguntas, ya que los demás compañeros las han hecho también. Tenemos conocimiento en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que hay una enorme carencia de material y equipo de trabajo que muchas veces no les permite al personal actuar con eficiencia. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Por qué no se cuenta con una base de datos criminales que les permita actuar adecuadamente ante la reincidencia criminal? Estamos enterados que la delincuencia organizada está llevando a la práctica una modalidad criminal en donde se introducen a los domicilios particulares e intimidando a sus habitantes, los obligan a ceder los documentos que amparan la propiedad de su patrimonio familiar. ¿Qué acciones piensa tomar? Y por último, señor Procurador, ¿me haría usted el favor de decirme por qué se desplaza con tanto personal de seguridad? ¿No se siente usted seguro en la Casa del Pueblo mexiquense? Yo entiendo que puede ser por procedimiento, por el cargo que ostenta o porque ha afectado diversos intereses. Y si tiene una respuesta adicional a esta pregunta, le agradecería. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Señor Procurador, atentamente le pido dar respuesta al diputado. Sí, con su permiso, señor presidente, señor diputado, son muchas cosas las que usted ha tocado a lo largo de su exposición, junto con las preguntas correspondientes. Yo comparto plenamente lo que usted ha señalado en el sentido de que la base para cambiar la parte de inseguridad y la parte de procuración de justicia es la base social, es la prevención social de la violencia y la delincuencia, sin lugar a dudas. El mejor delito para efectos de la Procuraduría sería el que no se comete. Y evidentemente lo mejor para nosotros sería reducir esa incidencia delictiva y por supuesto destinar mayores recursos a cuestiones de carácter social.
Sí quiero ser muy enfático tal vez en alguna parte. Los temas que tienen que ver con la prevención del delito han quedado por ley contemplados en la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ahora en el marco de la adscripción de la Secretaría General de Gobierno. Nosotros contribuimos, digamos, a esa parte de prevención del delito, pero realmente nuestro trabajo fundamental es la investigación y persecución de los delitos, y con el objetivo de generar esa prevención general y prevención especial de la dogmática penal, digamos, de carácter tradicional, que si el delito es sancionado, sirve de ejemplo para que otro no cometa el delito, desde ese punto de vista dogmático. Sin embargo, como ya hemos comentado, hemos dado pláticas, seminarios, talleres en escuelas, en diversos sectores de la población, con sectores empresariales, en fin, hemos hecho alianzas con esos sectores con el propósito, digamos, de trabajar de manera conjunta, y eso también es parte del tema de prevención social de la violencia y de la delincuencia. Incluso el trabajar, digamos, con asociaciones de empresarios para tratar los temas que tienen que ver con sus empleados, los empleados que trabajen, digamos, en X o Y empresa, y cotejar si tenemos o no algún antecedente con relación a ellos. Hemos hecho, digamos, ese tipo de esfuerzos y han dado resultados positivos en muchos casos. Como habíamos dicho hace un momento, o a la hora de mi intervención, en efecto, vamos a bajar la incidencia delictiva no a base de autos de vinculación a proceso, lo vamos a bajar a base de un cambio de cultura por la cultura de la legalidad, y a base de un cambio de trabajo por parte de las instituciones de seguridad y justicia, de trabajo corresponsable con la sociedad. Sin duda alguna, yo soy partidario de ese punto de vista, señor diputado. Nosotros en la Procuraduría estamos proponiendo a la Secretaría de Finanzas, y esperamos que en su oportunidad a esta soberanía se pueda incluir precisamente una coordinación de políticas públicas, un área que, a diferencia del área de inteligencia, que es la que nos va a hacer los productos de inteligencia dentro de una investigación para, digamos, resolver o plantear hipótesis delictivas, o ver cómo se están moviendo los grupos delincuenciales y cómo está cambiando el patrón o comportamiento de diversos grupos delictivos, etcétera, y dar con el probable responsable para establecer políticas públicas. Una primera política pública que yo pongo a consideración de esta soberanía de estos legisladores es: nosotros no hemos podido medir el mercado aproximado de consumo de drogas en nuestra entidad. Y déjenme les comento, porque esto es algo que de verdad es de la mayor importancia. Nosotros hemos logrado establecer con mucha claridad la asociación que hay entre el mercado de drogas y los homicidios dolosos, sobre todo en Valle de México. Y esto nos lleva al planteamiento de una hipótesis. Hoy por hoy, el acceder, digamos, a una dosis de piedra, de cocaína en piedra, en diversos lugares de la entidad, va entre los 60 y los 120 pesos. O sea, es muy fácil acceder eventualmente a este tipo de sustancias. Parte del tema que tenemos que trabajar de manera coordinada es con las demás dependencias, y que hay dentro del tema de prevención social de violencia y de la delincuencia, es el consumo de drogas, trabajarlo de manera coordinada con la Secretaría de Salud y las instituciones en materia de salud, y con la Secretaría de Educación, y empezar a recuperar valores desde la infancia misma, desde nuestra formación en la escuela. Y por supuesto, insisto, lo comparto y trabajaremos en ese sentido, señor diputado. Delitos cibernéticos, también lo mencionó usted. En efecto, fue creada la Policía Cibernética en el marco de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Nosotros, hasta antes de la creación de nuestras propias capacidades en el Gobierno del Estado de México en materia de policía cibernética, nos apoyábamos en la Policía Federal, como usted bien lo señaló en su intervención, y también ya tenemos nuestras propias capacidades y las estamos construyendo para enfrentar este tipo de fenómenos delictivos. No solamente en lo que tiene que ver con los fraudes a través de Internet, que bueno, finalmente está tipificado desde el punto de vista del fraude, sino también en temas mucho más graves, que son, por ejemplo, el tema de pornografía infantil. Nosotros tenemos 4 investigaciones en curso por pornografía infantil, un delito verdaderamente deleznable.
Recordarán ustedes algún caso que incluso fue materia de conocimiento en los medios de comunicación por un video que salió, digamos, en redes sociales y bueno, a partir de ahí pudimos establecer, aparte de lo que fue propiamente los delitos de abuso sexual en contra de los menores, lo que tiene que ver igualmente con la pornografía infantil. Y hasta este momento nos ha venido ayudando la Policía Federal en un marco de franca coordinación con ellos y ya hoy por hoy con nuestra propia Policía Cibernética, que atiende, insisto, delitos de pornografía infantil y otro tipo de delitos sexuales o material que circula en la red, los fraudes dentro de la misma con el uso de medios electrónicos, en la parte de suplantación de identidad, que ya es un delito tipificado en nuestro código. El cambiar los esquemas de control de confianza que usted también señaló, pues es un tema que realmente no cae en nuestro ámbito de competencia. Participamos en el consejo del Centro de Control de Confianza, digamos como una institución más que participa en este órgano colegiado, pero cae en el ámbito de competencia precisamente del Centro de Control de Confianza, que es a quien nosotros pedimos que se lleven a cabo las evaluaciones. La reubicación del personal operativo y la información que tiene que ver con el uso de Plataforma México y Plataforma Mexiquense. A Plataforma México accedemos todos los días. Todas las instituciones de procuración de justicia del país acceden diariamente a Plataforma México N cantidad de veces, no podría yo tener el dato realmente de la gran cantidad de veces que se accede al respecto. Nosotros lo hacemos por conducto de nuestra área de inteligencia, que es la coordinación de investigación y análisis. Evidentemente no permitimos que cualquier persona acceda a Plataforma México por la información que se puede bajar a ese respecto. E igualmente accedemos a Plataforma Mexiquense, que está creada en términos de nuestra ley de seguridad, en donde están enlazados todos nuestros fiscales regionales y nuestros fiscales especializados, y que también ellos son quienes tienen precisamente esa llave para acceder a Plataforma Mexiquense. La reubicación del personal que reprueba control de confianza, no se reubica, señor diputado, quien reprueba control de confianza se va, punto. La parte de la conferencia de procuradores, de hecho, tomo la sugerencia que usted nos hace de tener un apartado que tenga que ver con la actividad de la Procuraduría del Estado de México en la conferencia de procuradores. Yo creo que somos de las procuradurías más activas y más propositivas en esa conferencia. Hay una página específica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en donde aparecen todas las comisiones en las que participamos y digamos los diversos acuerdos que se han ido logrando. Mencionó usted el tema de, digamos, de la parte de inteligencia. Digamos, para el tema de políticas públicas, bueno, ya hice referencia a la próxima, o bueno, a la propuesta de creación de la coordinación de políticas públicas. Refirió usted el tema de justicia restaurativa, de mediación y conciliación, ya lo hemos expuesto de alguna manera. La parte de prontitud y expeditez en la integración de las investigaciones, cada investigación es distinta, tiene sus propias complejidades y sus propios alcances. Sin duda hay algunas en las que podemos avanzar con mucho mayor rapidez, en otras no. Lo cierto es que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo para lograr que todas las carpetas de investigación lleguen tarde que temprano a ser judicializadas. E incluso estamos ejecutando órdenes de aprehensión por delito, por ejemplo, por homicidios cometidos hace 7 u 8 años. Y si es necesario solicitar las extradiciones correspondientes porque tengamos la información del caso, así lo vamos a hacer y así lo hemos hecho. Igualmente, ¿cuánto dura un proceso penal actualmente en términos constitucionales? Dura de 1 o 2 años. Nosotros estamos trabajando muy de la mano con el Poder Judicial para que los cierres de investigación se den entre 3, 4 meses, 6 meses, cuando ya se trata, digamos, de delitos de mucho mayor impacto, eventualmente. Ahora, obviamente un proceso penal se puede alargar a virtud de los recursos que puede promover la defensa en pleno y debido proceso legal, y entonces, bueno, pues se va alargando el proceso. Si la defensa promueve cierta testimonial, pues habrá que ir por el testigo y presentarlo ante la autoridad judicial para su debido desahogo. No se trata de criminalizar la pobreza, señor diputado, creo yo. El tema
el tema de la pobreza, en efecto, nunca ha sido realmente una asociación de manera directa y proporcional con la incidencia delictiva. No por el hecho de que crezca la pobreza va a haber un incremento de la incidencia de manera directa y proporcional, lo cual significa que en efecto no es, digamos, el principal factor o el factor detonante de la incidencia. Trabajamos de común acuerdo, en coordinación, nosotros con la Secretaría de Desarrollo Social, para establecer un programa muy ambicioso que estamos tratando de abarcar, que es mapear la incidencia delictiva, ciertos tipos de delitos, sobre todo de carácter patrimonial, contra la parte precisamente de las colonias y barrios que tenemos en situación de pobreza, de acuerdo con los datos de Coneval. Y no hemos encontrado, digamos, una coincidencia per se, pero sí hemos visto que hay muchos casos en donde los victimarios, quien perpetra el robo, sí a veces proviene de este tipo de colonias o barrios en donde tenemos esa diferencia de pobreza. Entonces, y eso significa que hay que trabajar de nueva cuenta en la parte de desarrollo social en esos lugares. Por esa parte también usted mencionaba, bueno, el enriquecimiento de ciertas personas que parece que de dónde vino. Yo lo puse aquí como enriquecimiento ilícito. Bueno, comentarle, señor diputado, que estamos trabajando en la parte que tiene que ver con las declaratorias de abandono de bienes asegurados, precisamente, tanto vehículos como incluso bienes inmuebles que son asegurados a los grupos delictivos, y estamos trabajando en la parte de extinción de dominio. Estamos impulsando incluso dos cosas. Uno, una propuesta de nueva ley de extinción de dominio que nos facilite precisamente el avanzar en la extinción del dominio de bienes de dudosa procedencia respecto de aquellos que no puedan justificar los recursos con los cuales fueron adquiridos, y por la otra, un criterio judicial en el ámbito federal que para el Estado de México resulta de la mayor importancia, que es la extinción de dominio sobre bienes de propiedad social, sobre bienes ejidales. Muchas veces tenemos que el ejido le vendió a X o Y persona que a la mera hora resultó ser miembro de un grupo delictivo que cultivó, digamos, incluso tenía un sembradío probablemente de marihuana. Nosotros llegamos, lo aseguramos y no podemos extinguir el dominio porque se trata de propiedad social. Y nos alegan la propiedad social, digamos, la ponen por delante, cuando realmente el dueño pues ya es otra persona, digamos, que se está aprovechando incluso en muchas ocasiones de los mismos miembros de la comunidad. El tema de descomposición social ya lo tocamos, yo coincido con usted, tenemos que reforzar la parte preventiva desde los valores mismos en la escuela, y eso es algo en lo que la Procuraduría contribuirá con todos los recursos con los que se pueda, pero en el ámbito de la distribución de competencias que se tiene. Hizo usted referencia al tema de los choferes, de la reforma que se había planteado sobre choferes de autobuses para efectos de que tenían que presentar la denuncia correspondiente. No, el hablar de un chofer de un autobús no es criminalizar, digamos, la actividad, pero el chofer de un autobús, recordemos que es un concesionario, y como concesionario asume ciertas obligaciones para con el Estado, y a la vez para con el Estado, para con la sociedad misma. Como chofer, precisamente, que esa es la idea, está obligado a presentar esa denuncia sin ponerse en riesgo él. Nadie está pidiendo que él se ponga en riesgo, pero sí pedimos, y yo he platicado con la gente del transporte, pedimos que vayan y que presenten la denuncia. De verdad que en gran medida la Procuraduría no puede nada más porque salgan los líderes transportistas a decir hay muchos asaltos en el transporte, necesitamos la información. Como lo dijimos o lo mencioné en mi presentación inicial de la ciudadanía, esperamos la denuncia, pero también requerimos el acompañamiento ante la autoridad ministerial y el señalamiento ante la autoridad judicial, porque así lo exige la ley. La reforma que se hizo por circular, que se propuso, que se había llevado a cabo por circular sin una placa de circulación o con una placa sobrepuesta, que bueno, al final de cuentas se llevó a cabo la reforma correspondiente en contra por la, la contrarreforma, vamos a decirlo así, por la acción de inconstitucionalidad que se llevó a cabo en su oportunidad. No tenía otra cosa sino más que reconocer esa parte de política pública y de estadística que usted mismo ha señalado. En la mayoría, o cuando tenemos delitos violentos en los que han participado vehículos y tenemos el vehículo trae placas sobrepuestas, o fue un vehículo robado, o trae placas, digamos, o no trae placas.
La designación del fiscal general o del procurador bajo un concepto democrático que usted plantea, señor diputado, bueno, sin duda eso será motivo de discusión, análisis y en su oportunidad de decisión de esta soberanía. Es materia de lo que corresponde a este órgano legislativo. Solo recordar que ya se llevó a cabo dentro de la armonización de los ordenamientos legales al Código Nacional de Procedimientos Penales, se llevó a cabo una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría para establecer que la Procuraduría sea como es todavía la Procuraduría General de la República, no una dependencia del Ejecutivo estatal, sino una institución en el ámbito de la administración estatal, no necesariamente lo hace depender de, como ocurre hoy por hoy, en donde el procurador tiene que ser designado por el gobernador, pero con la ratificación precisamente de este Congreso. En todo caso, en el ámbito federal y de acuerdo con la Constitución General de la República, que solo aplica para efectos de la Procuraduría General de la República, se establece un nuevo esquema de designación, en donde ya la Procuraduría va a ser un órgano constitucional autónomo y tiene un esquema de designación diverso a partir de una serie de listas y ternas entre la colaboración entre el Senado de la República y el presidente de la República o el titular del Ejecutivo, cosa que ya está, digamos, reformada, no ha entrado en vigor, pero ya está plasmada en la Constitución. Una nueva ley en materia de seguridad, pues también es materia de este Congreso. Nosotros estamos a las órdenes en aportar nuestra experiencia y capacidades. Y en cuanto a, usted mencionó, señor diputado, un ejecutivo estatal que actúa, usted señaló, aplaude al gobierno federal. No es tanto eso, trabajamos de la mano con el gobierno federal. Las bases de operación mixta es un esquema de coordinación que nos ha resultado sumamente útil en dos cosas, en presencia y en disuasión. El ver pasar un convoy que lleva las camionetas, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal e incluso agente del Ministerio Público y Policía Ministerial, ha permitido inhibir en muchos lugares la comisión de delitos. Por supuesto que eso no excluye el que se deba llevar a cabo la investigación y hacer las funciones propias que corresponden a las autoridades locales y que estamos trabajando igualmente de la mano en intercambio de información y en operativos conjuntos con todas estas instancias. Carencia de material y equipo. Para este ejercicio fiscal tuvimos un presupuesto de 2.300 millones de pesos. Aún así, por las medidas de austeridad nos han sido, digamos, recortados cerca de 300 millones de pesos. Por supuesto, nosotros nos estamos apoyando en los recursos federales, en los fondos federales, el FASP, que es el que tiene que ver de aportaciones sobre seguridad pública, y en el SPA igualmente, para obtener, digamos, todo ese tipo de recursos. Hemos logrado con eso adquirir equipo de inteligencia, equipamiento para servicios periciales, que es de la mayor importancia, reactivos precisamente para los peritajes en materia de química, para llevar a cabo que el luminol o los reactivos químicos correspondientes para encontrar si hay vestigios o no de drogas, y que cuestan y son caros. De hecho, también, por ejemplo, entre otras cosas, para el mantenimiento de los refrigeradores, de los CEMEFOS de la Procuraduría, que conlleva también una carga específica y que en muchas ocasiones no se ve, pero que lleva un aspecto importante de atención al público, incluso y de lugares dignos para la atención de las familias. Estamos trabajando, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir trabajando con los recursos que tenemos en el ámbito con el apoyo de los recursos federales, solicitar y cumplir, digamos, los requisitos que nos impone la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la CETEC, famoso en estos esquemas de copago. Es como estamos remodelando 16 inmuebles con los que estamos arrancando, y que incluyen la bodega de evidencias, incluyen el edificio de entorno social que está enfrente de la Procuraduría, la unidad de secuestro de Valle de Chalco, la unidad de secuestro de Lerma, que también la vamos igualmente a construir, y la rehabilitación y remodelación de varias agencias del Ministerio Público. La base de datos criminales. Contamos en efecto con nuestro sistema automatizado de denuncia. Hemos pedido igualmente y nos
han otorgado recursos en el orden federal para cambiar todo el sistema automatizado de denuncia e incorporar uno nuevo acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre otros propósitos tiene lo que usted señala, que es establecer precisamente los casos de reincidencia. Hoy por hoy, con base en nuestro sistema, nos ayuda mucho, hemos encontrado muchos casos así, pero la verdad es que nuestro sistema ha resultado ya insuficiente pues, para el desarrollo tecnológico que ya existe y para la articulación de bases de datos. Aquí la importancia es que no solamente nos articulemos nosotros en esa base de datos y en ese intercambio de información, sino todos los operadores del sistema de justicia penal, Tribunal Superior de Justicia, Policía Estatal, Servicios Periciales, Procuraduría, unidades de atención a víctimas y órgano de prevención y readaptación social, de tal forma que la misma persona que ingresa en una agencia del Ministerio Público, digamos en calidad de detenido, acabe en una sentencia condenatoria ejecutando pena bajo un único expediente electrónico y tengamos precisamente todo el historial que ello implica y es parte precisamente de hacer inteligencia. Hoy por hoy, cada uno de nuestros agentes del Ministerio Público toma huellas dactilares y fotografía de cada uno de los detenidos y nos vamos haciendo precisamente la base de datos correspondiente. Y la parte de delincuencia organizada que usted señalaba de la cesión de derechos es un tema de extorsión y estamos trabajando precisamente en esos temas de extorsión, bajando la incidencia delictiva. Ya había yo señalado que la extorsión se redujo en un 37.47%, lo que va de enero a octubre, al corte al 9 de octubre de este año. Ahora, en tema de delincuencia organizada, quien es competente es el Ministerio Público de la Federación y aún así nosotros entramos, porque le corresponde al Ministerio Público del Foro Común entrar precisamente como auxiliar del Ministerio Público de la Federación y ni nos espanta, ni nos arredra, ni nos asusta. Y seguimos entrando incluso con relación a los grupos delictivos que puedan estar operando temas de delincuencia organizada. Lo que necesitamos es la denuncia, precisamente. Y con la denuncia nosotros integramos la carpeta de investigación por cualquier tipo de extorsión que ésta sea, telefónica, presencial o incluso la que usted menciona de la obligación a la firma de los documentos correspondientes. Hay un punto aquí que es importante. En términos de las disposiciones en materia de lavado de dinero, tanto las de, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto las del orden federal como las del orden local, los fedatarios públicos tienen que hacer constar el instrumento financiero de pago con el que se lleva a cabo una transacción, digamos, de compraventa de inmueble o de cesión de derechos de un inmueble. Y si es el caso de una donación, pues entonces la donación con los 2 testigos correspondientes que se tienen que llevar, digamos, en cada trámite notarial. Un tema en materia de delincuencia organizada es probablemente impulsar la creación o la reforma constitucional, la Constitución General de la República, para devolver a las entidades federativas competencia en materia de investigación de delincuencia organizada y que nos permitan igualmente aplicar las técnicas y las herramientas jurídicas previstas por la Constitución General de la República. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias.